Buenas tardes, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su realidad. Hoy, como me ha tocado estar en la iglesia, en el servicio de diaconía, junto con mi hijo está en megafonía, mi mujer en la librería, en fin, toda la familia nos ha tocado hoy trabajo en la iglesia, el turno, y pues esta mañana no os he preparado el material, pero como mañana voy a estar de nuevo ocupado, muy ocupado, a pesar de las fiestas. He decidido preparar esta tarde el material que tengo preparado para que vosotros podáis tener seguimiento a estos textos del Evangelio, de la Biblia, ¿verdad? Que nos hablan de la boda del Cordero, de la preparación para este momento del decreto divino, ¿verdad? En esta ocasión nos toca de alguna manera. Hoy vamos a hablar de un texto que también nos habla de la boda del Cordero, de aquel evento y sobre todo de lo previo, ¿verdad? Hoy hay un mensaje que es un tanto complejo, tanto complicado, ¿verdad? Y mucha gente está cayendo en este error. Mientras decimos que creemos en la palabra de Dios, pues desgraciadamente nuestra realidad, muchos de nosotros, es otra. La reflexión que hoy tenemos y que reside del texto que vamos a tratar de la Biblia eh, es titulada La verdadera señal, ¿verdad? La encontramos en el deseado de todas las gentes y Cristo mismo nos va a dar una lección para ayudarnos, ¿verdad? En esta preparación, en estos momentos previos, ¿verdad? A la boda del Cordero, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tratar de entender qué es lo que Cristo mismo trata de enseñarnos en esta misma ocasión. Y en esta ocasión vamos a tratar de entender un texto que se encuentra en Ezequiel 36:26, un texto que hace referencia a todo el capítulo. Primero os invito que leáis todo el capítulo del Ezequiel 36. Habla de la restauración de Israel, tenéis que entender tipo antitipo, habla del remanente en realidad de Israel en antitipo, y qué es lo que él hará, ¿verdad? Así que cuando leáis el capítulo 36 de Ezequiel, entended que habla de la restauración de Israel y es el tipo de aquel momento histórico, y el antitipo se refiere la momento previo de la boda del Cordero, del decreto divino, ¿verdad? Y el Ezequiel 36 dice lo siguiente: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El tema que hoy tocará, porque vamos a tocar varios temas en cuanto al Ezequiel 36, porque Ezequiel 36 tenemos más texto, más entendimiento con respecto a este tema. Pero especialmente hoy toca os daré corazón nuevo, porque en realidad os daré corazón nuevo y en realidad este texto tiene doble aplicación. Tiene una aplicación real hoy y tiene aplicación para la boda del Cordero, el decreto divino. Cuando lo leéis es difícil confundirlo ya. Si seguís los materiales que yo presento, entenderéis enseguida a lo que se refiere, ¿verdad? Todo aquello que me seguís. Pero, como vais a ver, tiene una aplicación también hoy, no solamente en aquel momento. Y vamos a ver qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Bien, sin más, vamos a entrar en el texto, ¿verdad? Y como os dije, es un texto del deseo de todas las gentes con el título La verdadera señal, lo encontraréis allí. Y vamos a ver qué nos dice. Hay una lección aquí muy importante, una lección que nos cuesta, igual que a los discípulos, nos cuesta asimilar
esta realidad, mis queridos hermanos, y es la clave de por qué no logramos entender la verdad. Me refiero en términos generales al pueblo de Dios, ¿verdad? Sea de donde sea. Es una realidad que nos impide entender la verdad que Dios trata de transmitirlos. Y fijaos lo que nos dice. Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea por mitad de los términos de Decápolis. En la región de Decápolis era donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de entre ella. Pero ahora fijaos lo que dice, pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verle. Es decir, como vamos a ver a continuación, como Cristo, la obra de Cristo fue de sanar, predicar, daba de comer, en fin, resucitar, ya sabemos la obra de Cristo, ¿verdad? Pues ellos habían escuchado de lo que estaban haciendo y en esta ocasión querían verle. Y fijaos lo que dice, porque Jesús responde a esta petición. Dice, cuando Jesús volvió a esta región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre, como era su costumbre, por una sola palabra. Porque fijaos, está tratando de dar una lección y que todos, tanto en aquel momento histórico como hoy, necesitamos entender, queridos. Y cada vez que os hablo de esto, cuesta asimilarlo. Pero es la desgracia nuestra, mis queridos hermanos. Y vais a ver qué nos dice Cristo. ¿Cuál es la lección que Cristo nos quiere dar? Que es de toda la historia. Y entonces vais a entender muchas cuestiones, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Jesús no sanó a ese hombre como era su costumbre por una sola palabra, porque tenía potestad para hacerlo. El Padre habitaba en él, es decir, la plenitud de la divinidad habitaba en Cristo, ¿verdad? Apartándole de la muchedumbre, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua, mirando al cielo, atentos, fijaos, dice, mirando al cielo, suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad, en las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. Es decir, mientras sana un hombre que no habla y no oye, él piensa en los que sí hablan y sí oyen, pero ni hablan ni escuchan. Fijaos la lección tan grande que es. ¿Y para quién es? ¿Verdad? A la orden, sea abierto, le fue devuelta al hombre la facultad de hablar y violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Y a partir de aquí, de este evento, trata de darnos una lección sumamente importante. Porque Cristo, cuando está haciendo lo que está haciendo, tiene un propósito. Jamás obró porque sí, sino que siempre hay un propósito. Él siempre obedeció al Padre, siempre se sometió a la voluntad del Padre, siempre glorificó al Padre. Y vamos a ver por qué Cristo en esta ocasión actúa de esta manera. ¿Qué es lo que trata de destacar? Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos. Aquí hay una lección importante. Fijaos que Cristo no condiciona a nadie. Esto tiene que ver con el plan de redención. Por eso lo destaco, por eso está destacado. Cristo no condiciona a nadie, ¿verdad? Él quiere sanar a todo el mundo. Pero tenemos un problema, tenemos problemas en entender cómo tenemos que estar, en qué condiciones, ¿verdad? Tenemos que estar para poder ser salvos. Pero aquí hay una lección importante. Él los sanaba a todos. Y la gente pagana, y aquí tenemos que entender
¿qué se puede pedir de esta gente pagana? No conocía a Dios, no era del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, ellos los sanaba todo, él los sanaba a todos, y la gente pagana como era, glorificaba ¿a quién? A sus dioses. ¿Os dais cuenta que hasta los paganos reconocían a Cristo? Dice, glorificaba al Dios de Israel, pero ellos eran paganos. Ellos tenían otros dioses. ¿Entendéis que esta gente se sometió a la voluntad de Dios? Porque una vez que son sanados, entiende de dónde viene, cuál es la fuente de su sanación. En contraste, y ahora no nos volverá a hablar de esto, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Durante 3 días, este gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedir a la gente hambrienta e invitó a sus discípulos a que le diesen alimentos. Otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. Y fijaos por qué. Dice, en Betsaida, esto es digo esto y destaco esto y el texto destaca esto, queridos, porque nosotros tenemos que romper prejuicios de nuestra mente, ¿verdad? Nosotros, incluso hoy, pensamos, no, yo soy de iglesia tal, yo soy de la iglesia tal, y vimos que los 144.000 son de muchas partes. Y que los que eran el pueblo escogido, muchos se perderán. Tenemos que romper estos prejuicios. Tenemos que entender que el mensaje del tercer ángel es para el mundo. Es para su pueblo, pero también para el mundo. Cuando nosotros nos encasillamos solos, como yo soy de uno, yo soy mejor, yo soy no sé qué, yo no sé cuánto, esto demuestra que no entendimos el ministerio de Cristo, a Cristo, su obra y su propósito. Porque Él vino a rescatar la humanidad. No la iglesia de tal, la iglesia de cual, la iglesia de no sé qué. Que Dios escogió un pueblo para que a través de este pueblo expanda la luz a toda la tierra. Sí. Pero este pueblo en realidad no es mejor que nada. Y de hecho, hoy podemos verlo. Y si no lo vemos, es porque tenemos un problema. No tenemos a Cristo. Tenemos un otro espíritu y ni siquiera nos damos cuenta. Pero Cristo vino a salvar al hombre. No al hombre de la iglesia tal, no al hombre del país tal, no al hombre de no sé dónde, no al... Estos son del demonio. Dios nos ve como uno. Adán. La humanidad. Y cuando no entendemos esto, cuando nosotros destacamos que yo soy judío, yo soy de la iglesia, la que fuera, y no entiendo que esto para mí es una responsabilidad frente a Dios y frente a los hombres, y yo me coloco por encima de los demás, tengo un problema. Y veo esto constantemente. Incluso hoy mismo yo lo vi en mi iglesia. ¿Verdad? Un anciano de iglesia, un hermano mío, pedía la palabra para explicar un asunto y se le condicionaba. El hombre terminó diciendo, es que no, aquí no hay libertad de expresión. No puedes decir uno lo que quiera. Y el maestro que dirigía, un otro maestro de Israel que dirigía la escuela, decía, no, es que esto no es justo lo que quiere la lección. Pues vamos a ver si esta lección nos habla algo de estas cosas. Porque no entendemos a Cristo. No entendemos el Evangelio. No experimentamos el amor. Siempre condicionamos. Y queremos enseñar a los demás lo que yo creo, es así y no hay más luz. Eso es todo. Y cuando alguien trata de presentar, aportar, no entendemos que la luz es progresiva. Y le impedimos que haga esto porque yo creo que lo que me va a decir no es correcto.
La gran pregunta es, ¿los apóstoles dijeron solo lo correcto? ¿No se equivocaron? ¿No corrigió Cristo? Claro. ¿Les impidió hablar? ¿Les impidió manifestarse? No, los corrigió. Si se equivocaban, los corregían. Sí, justo ahora está haciendo esto. Por la incredulidad, ¿verdad? No entendemos, como lo he dicho una vez más, no entendemos el Evangelio. No entendemos la ley, no experimentamos la ley. El amor, la entrega. Y justo esta es la lección que Cristo trata de darnos en esta ocasión, ¿verdad? Dice, otra vez los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo en la bendición de Cristo su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la muchedumbre. Sin embargo, no trajeron ahora todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que había alimentado en Betsaida eran judíos. ¿Cómo entendemos el Evangelio, queridos? Como lo entendieron ellos también, fijaos. Y fijaos lo que hace Cristo. Lección, lección, para ellos y para nosotros, que no logramos entender. Estos, dice, estos a los que tenía que dar de comer eran gentiles y paganos. Estos que se mueran. ¿Qué evangelio ni salvación? Que se mueran. Esto está en nuestra mente, queridos. Está en nuestra mente. Pero nos cuesta asimilarlo, ¿verdad? Cuesta asimilarlo. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos. Dice, el prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos. Y hoy también. Hoy también. No queremos verlo, no queremos reconocerlo. Hoy me decía un hermano de iglesia. Dice, esto no puede ser, Gabriel, que tú llevas años siendo anciano de iglesia y que no te dejen predicar. No tengo ni esa expectativa porque lo estoy haciendo en realidad todos los días. No es que me interese. Pero esto no es justo según ningún libro ni ninguna norma de la misma iglesia. Siendo uno anciano de iglesia y no predicar, llevo años. No me permitieron ser ni siquiera maestro de Israel. Pero esto lo digo no para que se entienda, sino para que entendamos los prejuicios. Los prejuicios. No quiero delatar aquí toda la conversación, ¿verdad? Pero es que se nota entre nosotros cuando el espíritu del maligno actúa de aquella manera. ¿Cómo es eso posible? Uno siendo maestro de Israel y se le impide que predique el evangelio. Sin embargo, se predica solo un determinado tipo de evangelio, porque alguien se cree con la potestad de que solo él tiene la luz. Todos los demás están errados. ¿No tenemos nosotros prejuicios hoy lo mismo que los apóstoles? ¿Ya ni hablar que los judíos? Claro que sí, y esto es solo un ejemplo. Os pido disculpas porque tuve que hablar de mí, pero se trataba en esta ocasión, ¿verdad? Pero esto pasa en todas partes. Es que yo lo sé. Yo sé que está pasando así. ¿Por qué crees que hablo de todas esas cosas? Porque yo sé lo que está pasando en Europa, sé lo que está pasando en Estados Unidos. Hay hermanos que me están hablando de América Latina, lo que está pasando también. Y sé lo que está pasando. Por eso estoy hablando. Por nuestros prejuicios y nuestro concepto del Evangelio. Y cómo nos comportamos con los que están en casa. ¿Qué vamos a contar de lo que están afuera? Nos pasa lo mismo, mis queridos hermanos. Lo mismo. Y no queremos ni ver ni conocer. ¿Verdad? O creer. El prejuicio judío era todavía fuerte en el corazón de los discípulos. Y respondieron a Jesús. ¿De dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Total, déjalos que se mueran. ¿Qué le va a dar a estos de comer? Son irrelevantes. Pero obedientes a su palabra, a la de Cristo, le trajeron lo que tenían, 7 panes y 2 peces. La muchedumbre fue alimentada
y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4.000 hombres, además de las mujeres y los niños, repararon así sus fuerzas. Y Jesús los despidió llenos de alegría y gratitud. Este es el Evangelio, mis queridos hermanos. Esta es la ley. Esta es la ley. Y no entendimos esto. No lo entendimos. Satanás nos ha separado incluso en la casa de Dios. No nos aguantamos unos con otros. Por las razones que fueran. Generalmente hay alguno que se cree la luz del mundo y que solo él es capaz de explicar el Evangelio y nadie más. Y condiciona a todo el mundo. Todo el mundo tiene que escuchar lo que él tiene que decir. Su Evangelio, su verdad. Todos los demás están errados. Y luego decimos que la luz es progresiva, ¿verdad? Hasta en la eternidad. Pero según algunos no. Para ellos el Evangelio es claro, no hay más luz, todo lo tiene claro, no hay problemas. Y yo me he hartado ya de reclamar todas esas cosas, porque se malinterpretan, no me importa, ¿verdad? Pero es que no se entiende. Por eso prefieres, cuando escuchas cosas que dice y que sabes que no es así, ya ni dices nada. Lo dejas, déjalo. Porque todos los demás también tienen que escudriñar las escrituras. Si comen ya cocinado y preparado, y como si no hay más verdad, como si fuera la suma, ¿verdad? La máxima luz, no hay nada más, pues ¿qué se puede hacer? Nada, ¿verdad? Y esto pasa, esta es la lección que nos trata de enseñar Cristo en esta ocasión, queridos. Luego, tomando un bote con sus discípulos, cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret. En la región de Tiro y Sidón, su ánimo había quedado confortado por la implícita confianza de la mujer sirofenisa. Los paganos de Decápolis le habían recibido con alegría. Fijaos, bueno, vais a ver, no me quiero adelantar, pero fijaos cómo actúan los paganos, los que supuestamente no conocen a Dios, y cómo actúan los hijos de Dios. Tened esto presente porque aquí hay una lección tremenda, queridos, para todos nosotros, ¿verdad? Ahora al desembarcar otra vez en Galilea, ahora viene a su casa, a los judíos, y fijaos, donde su poder se había manifestado de la manera más sorprendente. Es decir, él nunca descuidó a su pueblo, jamás. Pero fijaos cómo actúa su pueblo. Donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza. Fue recibido con incredulidad despectiva, dice. En su pueblo, con incredulidad despectiva. Y los paganos lo llamaban. Ven a nosotros, queremos que nos sanes, nos prediques, háblanos de tu Dios. Y en su casa, ellos ya tenían al Dios. ¿Nos pasa esto a nosotros? Cuando se nos predica el auténtico evangelio, ¿cómo actuamos? ¿Recibimos esta luz, por muy sorprendente que sea? ¿O la tenemos todo claro y no necesitamos nada más? Porque ya lo tenemos todo claro, ¿verdad? Una diputación de fariseos había sido reforzada, dice, por representantes de los ricos y señoriales saduceos, el partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Es decir, le prepararon una bienvenida, como en otras ocasiones habían perdido delante de él, que han dicho, reforzados y a destrozarlo. ¿Verdad? ¿Qué lecciones y qué historias? Le vamos a dar nosotros una lección. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad hasta entonces. Fijaos cómo obra Satanás. En la casa de Dios hay bandos. Pero cuando hay un objetivo común, los bandos se unen y van a por el objetivo común. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de todo esto, queridos? Y esto pasa, y lo digo por experiencia personal porque he estado en muchas iglesias. Esto pasa
en todas las iglesias de la faz de la tierra. ¿De quién es esta obra? Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante a fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo en que pudieran desechar el yugo de los conquistadores. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Tenían un enemigo común, uno mayor que ellos, mejor que ellos, más preparado que ellos. Tenían un enemigo común a debatir. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora contra Cristo. Los iguales, dice, se buscan. Y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir lo bueno. Y por eso digo yo, a veces digo, pero claro, cuando no entiendes bien el Evangelio, cuesta entender. Si nos pasa como a Cristo, ¿verdad? Pero por eso digo yo, la iglesia de la Odisea, ella misma está preparando los 144.000, marginalizando, expulsando, condicionando, ¿verdad? Y el mal se une, de una manera o de otra, siempre contra el enemigo común. ¿Y cuál es el enemigo común? El pueblo de Dios debería de ser bastante despierto y listo. No lo es, pero tendría que hacerse preguntas. ¿Por qué algunos son marginalizados? Y no porque cometen pecados graves ni nada. No, simplemente por predicar el Evangelio. Y me refiero a los que realmente predican el Evangelio. No me refiero a aquellos que, en fin, tocan todo tipo de historias. No, y ni tampoco voy a entrar quién es quién. No, no quiero decir esto. Me refiero solamente a aquellos que sí predican el Evangelio. ¿Verdad? Esta es la obra del enemigo de Dios y el pueblo de Dios tenía que hacerse preguntas. ¿Por qué está ocurriendo esto en medio de nosotros? No estamos hablando de lo que está pasando afuera, no, en medio de nosotros. ¿Quién está actuando para que esto ocurra así? ¿Por qué no se puede hablar libremente y llegar a conclusiones, debates libres y llegar a conclusiones libres según el Evangelio? ¿Por qué esto no es posible? ¿Por qué esto en los pioneros fue posible? Fue posible. Nadie fue expulsado. Hoy esto es imposible. Esto es imposible. Ahora los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. ¿Qué estaban diciendo? No sabemos seguro si tú quién eres. Si eres lo que tú dices que eres, pues danos una señal, ¿verdad? Para creer. No os vais a creer, pero esto nos pasa a nosotros también. Porque cuando Cristo envía luz hoy, y lo ha enviado históricamente, se puede demostrar en varias ocasiones. Cuando Cristo envía luz, el pueblo de Dios no la acepta. Lo digo en términos generales, el pueblo de Dios no la acepta. No se la cree. Necesita una señal, una confirmación. Y vamos a ver qué nos dice Cristo. Cuando los días de Josué, Israel salió a pelear con los cananeos en Bet-horón, el sol se detuvo a la orden del caudillo hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino otro espíritu, sino renovación espiritual. Por eso digo yo una y otra vez, ¿tenemos el Espíritu de Cristo? ¿Por qué no logramos entender la luz que se nos envía conforme con el Evangelio? Fijaos lo que dice Cristo.
Pero estas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, sino renovación espiritual, sin la cual, aunque tú le expliques la verdad, todo el Evangelio, sin el Espíritu, no la entiendes. Hipócritas, dijo Jesús, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo, pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo. Y en las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, ¿de qué estaba hablando? Del Mesías que había de venir y la obra que él ya estaba haciendo en Israel y con los paganos. Y dice, vosotros mirando al cielo sabéis el tiempo y viendo mi obra, mis señales y sabiendo el tiempo cuando habrá de venir Mesías, ¿no entendéis? ¿Cuál es el espíritu que tenéis? ¿Por qué no entendéis? Esto es lo que trata de decir Cristo. ¿Por qué no entendéis? ¿Os ha dejado Dios sin saber? ¿No había profecía? ¿No estaba en la profecía los tiempos? ¿Y cómo había de venir Mesías? ¿Y qué es lo que había que hacer? Claro, y eso es lo que reclamaba Cristo. ¿Y entendéis esto? No. ¿Y hoy? ¿Está el pueblo de Dios desprovisto de conocimiento de luz? No, porque también está escrito y también Cristo envía luz a través de sus mensajeros. ¿Qué hace el pueblo? Buena pregunta. Y luego se pregunta de por qué en la boda del Cordero solamente entra un remanente. Y la mayoría se perderán. Claro. Las palabras que Cristo pronunciaba con el poder del Espíritu Santo, que los convencía de pecado, eran la señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en su favor. ¿Por qué no los veían? ¿Por qué no entendían? ¿Cuál era la necesidad que tenían? Lo que necesitaban no era ilustración intelectual, es decir, que se le explique el Evangelio. Lo que necesitaban era un espíritu correcto, sino renovación espiritual. Que se cambie el espíritu que tienen dentro, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. Y gimiendo en su espíritu, Cristo dice, ¿por qué pide señal esta generación? Más señal no les será dada, sino la señal de Jonás profeta. Otra vez le da un identificativo, que en esta ocasión estaba en el futuro, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, ¿verdad? Esta era la señal de Jonás, 3 días en la tumba. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la balena, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. ¿Y hoy? ¿Está el pueblo de Dios desprovisto de luz? No. ¿Y por qué no la entienden? Ahora veréis qué es lo que dice el mismo Cristo. No lo diré yo, lo diga Él, que lo diga Él, ¿verdad? Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Dice, qué contraste en la manera de recibir la palabra. Los paganos lo llamaban, lo invitaban, y su pueblo lo rechazaba. Los habitantes de la gran ciudad pagana temblaron al oír la amonestación de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes juntos clamaron al Dios del cielo. Y su misericordia les fue concedida a los paganos de Dios, ¿verdad? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, había dicho Cristo.
y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, que era de medio de ellos, ¿verdad? Y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí al Mesías que os habla, y no lo entendéis. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión, habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Perdonad. He repetido algo del texto, pero no pasa nada. Vamos a seguirlo. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. He repetido el texto, pero no pasa nada. Sigo el consejo que me habían dado en el grupo. Si te equivocas y lo repites, síguelo. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. Y hoy, cuando se envía la luz, cuando alguien explica el Evangelio y cosas que no se entienden, ¿de qué es su evidencia? Del demonio. El demonio viene y explica las profecías, ¿verdad? Y luego decimos que nosotros entendemos la verdad, tenemos la verdad, lo tenemos claro. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para la bendición de la humanidad. ¿Esto lo hace el espíritu maligno? ¿Esta obra la hace el espíritu maligno para bendición de la humanidad? La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Y fijaos lo que dice aquí. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Es justo lo que decía el texto de Ezequiel 36, ¿verdad? 26 creo que era. Os daré un corazón nuevo. Y eso es lo que trata de ayudarnos a entender. Que no podemos experimentar este corazón nuevo mientras nos negamos a escucharle, a someternos a su voluntad, ¿verdad? A entenderle. No podemos experimentar este corazón nuevo y eso es parte previa de la boda del Cordero, sin la cual no podemos entrar. Pero ¿entiende el pueblo de Dios esta realidad? Y fijaos que aquí nos viene con el Ezequiel de texto 36-26 y vamos a entender de qué nos habla, porque nos habla de os daré este corazón nuevo, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice aquí. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos, claman, muéstranos una señal, realice un milagro. Cristo no ejecutó milagro a pedido de los fariseos. No hizo milagros en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. Es decir, cuando Cristo manda mensaje de lo escrito está luz nueva, debemos de investigarla, asegurarnos de que es
de la fuente que necesitamos, que es de Cristo. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros creemos que tenemos la verdad, nos negamos a cualquier otro mensaje. Porque la mayoría acepta una realidad, esta tiene que ser la verdad, porque se la cree una mayoría. Y no entendemos la experiencia del pueblo judío. ¿Cuántos se salvaron del pueblo judío? ¿Y cuántos se perdieron? ¿Se salvó la mayoría? ¿O se salvó una pequeña minoría? Leed la historia. Leed lo que pasó en el año 70. Entiendan. Porque ninguno de los creyentes, de los cristianos, pereció. Y leed la historia. Cristo, Dios, les previó un tiempo de huida. Y no murió ninguno de los que realmente tenían la fe. Sin embargo, todo Israel pereció. Quedó arrasado. ¿Cuántos se salvaron? Ah, no, pero al final del tiempo Dios nos ama y nos salva a todos. Sin lugar a dudas. Y no entendemos la historia, no entendemos. Tenemos el pueblo de Israel, no entendemos. Es un tipo del antitipo de nuestra realidad. ¿Entendemos esta historia? ¿Entendemos esta realidad? ¿Entendemos los tiempos y cómo están las cosas? No, nosotros tenemos la verdad. Ellos lo decían también. Y perecieron con su verdad. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? Dice, ¿no es acaso un milagro que podamos libertarnos de la servidumbre de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantado por la gracia de Dios, por el Espíritu de Dios. Os daré un corazón nuevo, ¿entendéis? Por eso he dicho yo que tiene dos aplicaciones. Una real, hoy, en mi vida y en tu vida. Y la segunda, a la boda del Cordero, al decreto divino. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro, dice. ¿Entendemos esta realidad? ¿Aceptamos esta realidad? Sin embargo, está pasando en medio de nosotros. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso, dice, sea de la iglesia o sea de fuera, llega a comprender la verdad moral, dice. No la verdad que uno cree que la tiene, no, la verdad moral, es decir, la verdad sin contaminar. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios y a guardar sus mandamientos, se cumple la promesa de Dios, Ezequiel 36:26, Dios y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por lo tanto, esta es la obra del Espíritu de Cristo hoy, pero también es la obra que ocurre en la boda del Cordero y el decreto divino, ¿verdad? El cambio, verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra, ¿cuándo? Ahora, y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Dice, una vida consecuente que vive según la verdad, según la ley. No vive para sí, sino para glorificar al Padre. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Y hay que entender cómo se comportó Cristo. Para entender quién representa a Cristo, quién glorifica a Cristo en medio de su pueblo. ¿Quién es el auténtico maestro y quién no? En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra
un poder regenerador. Y cuando alguien te predica, no te preocupes, Dios te ama, no te preocupes. ¿Esto es un poder regenerador? ¿O lo que te está diciendo es paz, seguridad, tranquilo? Tú estás en la iglesia, tú cumples con tus formalidades y eres salvo. ¿Este es un poder regenerador? ¿Regenerador de qué? ¿Regenerador de qué? Cuando te está diciendo, tú tranquilo, Dios te ama. Ya está, ya estás aquí. Estás en la casa de Dios. No hay ningún problema. ¿Qué tipo de poder regenerador es ese? Espero que despertemos, queridos, porque no entendemos la profundidad del Evangelio mientras estamos con la Biblia en la mano. Y decimos que entendemos la verdad. Y decimos que predicamos la verdad. Pero ¿qué tipo de verdad? Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio que de la divina misión de su Hijo de Dios da ante el mundo. Un poder transformador que transforma de verdad. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en nosotros, que cambia nuestras vidas de verdad. Los que deseaban obtener una señal de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de él la semejanza de Dios. ¿Y quién eran estos? ¿Os dais cuenta la obra del espíritu maligno con los maestros de Israel? Porque yo lo que estoy hablando aquí no estoy hablando de la carne y la sangre, sino de la obra que está detrás de ellos y que ellos no se dan cuenta. Pero es que lo peor es que la iglesia tampoco, ni se atreve a levantar la voz cuando las cosas no están como han de estar. Porque ellos pueden estar engañados, pero si los filtros están anulados, ¿quién los despierta? ¿Quién les ayuda a entender? ¿Y quién entiende la obra de Cristo? Con ellos también. Porque por eso Cristo hacía lo que hacía, para que les despierte. Desgraciadamente, alguno despertó, y hablaremos de él. Alguno despertó, pero la mayoría, los que deseaban obtener una señal de Jesús, que eran los que dijimos antes, ese partido se juntaron para poder con Cristo, ¿verdad? Habían endurecido de tal manera su corazón, la mente, en la incredulidad, que no discernían en él, en el carácter de él, la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. ¿Y hoy? ¿Entendemos la luz que Dios envía? ¿Entendemos el Evangelio? En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Es decir, levantó a Lázaro y no significó nada. Mataron a Cristo igualmente. Si resucitaría hoy el que sea, no serviría de mucho. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Y por eso la venida de Cristo es como un ladrón en la noche. Porque sus hijos lo conocen. Conocen la verdad, entienden la verdad y esperan en verdad a Cristo. Por eso la venida es silenciosa. La gran mayoría será engañada, esperando la venida visible. Pero aquella es para condenación. Y ya lo hemos estudiado aquí. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesarroso cruzaron de nuevo el lago,
No regresaron, sin embargo, al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo, y atentos lo que dice mismo Jesús, queridos, tenemos que despertar, porque cuando Jesús dice esto, no habla contra la carne y la sangre, sino el espíritu que está detrás y lo que este espíritu está diciendo a través de los fariseos, a través de los maestros de Israel. Jesús dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Era solo para entonces? ¿O para hoy también? Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como una figura del pecado. Hoy, el Evangelio nos habla del pecado. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a ver qué hicieron los apóstoles y vamos a ver si nosotros hacemos otra cosa. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala se habían olvidado de llevar pan y tenían solo un pan consigo. Creyeron que Cristo se refería a esta circunstancia y les recomendaba no comprar pan a un fariseo o un saduceo. Y nosotros hoy, cuando nos habla del pecado, de la separación de Dios, nosotros venimos y contrarrestamos con el evangelio de tranquilos, Dios os ama, que es el evangelio del mismo enemigo del Edén. Y no entendemos, igual que ellos. Sin embargo, los discípulos no comprendieron a Jesús. Pero nosotros hoy sí, lo tenemos claro. Nosotros ya sabemos todo. No hay ningún problema. Y justo hoy mismo escuché yo una heresía en la misma iglesia dicha por un maestro de Israel. Pero me he callado, porque lo he dicho en tantas ocasiones y todo esto va contra mí y no es que me importe mucho. Pero si no cambia nada, ¿para qué? Jesús, si no le recibían, se iba para otro lado. Punto. La verdad ya está dicha. Ahora falta que alguien entienda, ¿verdad? Con frecuencia, su falta de fe y de percepción espiritual les había hecho comprender así erróneamente sus palabras. ¿Y hoy? No, hoy no pasa, no. Hoy tenemos la verdad. Lo tenemos claro. En esa ocasión, Jesús los reprendió por pensar que el que había alimentado a miles de personas con algunos peces y panes de cebada pudiese referirse en esta solemne amonestación simplemente al alimento temporal. Porque él estaba hablando de la doctrina falsa y de los mensajes que los fariseos y saduceos transmitían al pueblo. Engañaban al pueblo. ¿Entendemos la esencia del mensaje? ¿Lo entendemos hoy? Oh, estás hablando en contra de los maestros de Israel y tal y cual. Y no entendemos nuestra profunda y desgraciada realidad. Porque aquí lo he dicho por activa y por pasiva. Si yo no tengo problemas con nadie en concreto. Pero ¿entendemos el Evangelio? ¿Entendemos nuestra condición? ¿Por qué estamos como estamos y dónde estamos? ¿Entendemos de por qué Cristo tenía que haber venido y no ha venido? ¿Entendemos cuál es el problema? Pero hablamos en contra de la iglesia y de los pastores, ¿no? Tenemos un problema con ellos. ¿Este es el problema? ¿El alimento temporal? ¿O es más profundo que eso? Había peligro de que el astuto raciocinio de los fariseos y saduceos sumiese a sus discípulos en la incredulidad y les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. ¿Entendemos el peligro? ¿Y entendemos la realidad desde 1888 en adelante? La liviandad, les hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Hombre, ¿no vino entonces? Bueno, lo primero es que la mayoría
ni considera que en aquel momento ha pasado algo relevante para la historia de la humanidad. Por lo tanto, a seguir. A seguir. Que es Cristo el que se tiene que adaptar a nosotros, no nosotros a Él. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal. Fijaos lo que creían ellos, ¿eh? Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se le habían pedido. Creían que él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría acallado a sus enemigos. Dice, no discernían la hipocresía de esos caviladores. ¿Y hoy? Meses más tarde, juntándose muchas gentes, tanto que a unos a otros se hollaban, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. ¿Qué es lo que está diciendo? Que estas doctrinas falsas están contaminando toda la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Está cambiando toda la masa, toda la iglesia, de modo que comparta su propia naturaleza. ¿Qué naturaleza? De este espíritu que tienen. Así también, si se la tolera en el corazón, en la mente, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Y ni te das cuenta. No te das cuenta. Cristo había reprendido ya un notable ejemplo de la hipocresía fariseica al denunciar la práctica del corbán, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos. ¿Y hoy? Ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión de inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. ¿Y qué les pasó? Perecieron. Estos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Este mismo mecanismo ocurre hoy. Tú le dices a la gente, lo escrito está, y la gente te mira como si fueras de otro planeta, un extraterrestre. Dice, ¿pero qué dices tú? Si todos los maestros de Israel dicen lo mismo. ¿Y la historia que te cuenta? ¿Habrá pasado esto alguna vez? ¿Entendimos nosotros la historia para poder entender nuestra realidad? ¿O la historia pasó, una cosa que pasó? No tiene nada que ver con nosotros. Despertemos, queridos. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Pecamos hasta que Cristo viene, Dios te ama, no te preocupes, eres salvo. Que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. ¿Y qué le pasará al pueblo? Será salvo, ¿no? La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y aplicar mal las escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo,
pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Y esto pasa hoy, porque yo hablo con mis hermanos y veo el poder de la influencia, ¿verdad? El poder de la influencia. No se atreven a decir, no, pero si están equivocados. No se atreven. Lo saben, pero no se atreven. Y no se dan cuenta que su salvación se pone en peligro. Porque ¿qué están haciendo en realidad? Sosteniendo un engaño. Eso es lo que está haciendo. No se dan cuenta, ¿verdad? Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, atentos, los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. ¿Entendían la ley? ¿Por qué estaban con Cristo? Porque querían algo. ¿Y era diferente de los maestros de Israel? ¿Qué querían los maestros de Israel? Posición, privilegios, poder. ¿Y los apóstoles? ¿Os dais cuenta que aún no habían entendido la verdad? Aún no habían entendido. Aún pensaban como ellos. Estando con Cristo, es decir, en la iglesia. ¿Entendéis la lección profunda, la carga que tiene? Y que nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos, ¿verdad? Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor entre ellos, ¿verdad? Era lo que se interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el misterio de la redención, así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. ¿Entendéis qué mecanismo hay aquí? ¿Qué es lo que estamos diciendo una y otra vez? Si no está el Espíritu de Cristo, no podemos entender la verdad, aún estando con Cristo mismo. Porque fijaos de quién habla. Es que son ellos. Y si no tienes el Espíritu de Cristo, no te percatas. Y dice, y este Espíritu contamina y trae la ruina del alma. ¿Y qué nos impide ver la verdad? Los prejuicios. Somos nosotros mismos que nos condicionamos y condicionamos la verdad, incluso a la luz que Dios nos envía. Por eso cuando estas verdades, aunque están de lo escrito está, son tan sorprendentes que uno prefiere decir, no las creo. En lugar de estudiar, oye, asegúrate. Si está escrito, ¿por qué está escrito? ¿Qué no entiendo? ¿Qué me quiere transmitir? Asegúrate. ¿O será que la eternidad es una cosa baladí que no necesita tanta importancia, ¿verdad? Y tanto costo de estudiar y entender? Despertad, queridos. Despertad. ¿Cuán difundido está hoy como antaño este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor? ¿Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo? Y nadie es mejor que nadie. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos nada. Por eso yo he dicho en 1000 ocasiones, tú puedes tener toda la preparación que quieras, los títulos que quieras, doctorados, maestría, lo que tú quieras. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres nada. No eres nada. Y cuando tienes el Espíritu de Cristo, entonces solo glorificas al Padre. No te centras en ti, sino en la voluntad de Dios.
Necesitamos entender esta profunda realidad, mis queridos hermanos, porque muchos creen que participarán de la boda del Cordero de cualquier manera y no entienden los condicionantes para entrar a la boda. No entienden que este corazón nuevo no se pone así que así, porque por eso nos habla tanto el Evangelio, por eso nos advierte tanto. Yo quiero cambiar tu corazón, pero tú lo quieres. ¿Entiendes cuál es tu auténtica condición? ¿Me necesitas? Si no me necesitas, no puedo hacer nada. Yo necesito que me elijas. Y cuando tú me eliges basándote en la verdad, la que yo te estoy transmitiendo, yo puedo obrar. Mientras tanto, no puedo. Quiero, pero no puedo. Cuán presto a manifestarse está el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios. Y lo decimos aquí una y otra vez. No te preocupes, Dios te ama, eres salvo. O del otro lado, pecamos hasta que Cristo viene. Camino más fácil que el señalado por Dios. ¿Y seremos salvos? ¿Glorificamos a Dios así? Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras admonestadoras de Cristo. Mirad y guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cuál es la orden correcta? ¿De Melquisedec o de Levi? ¿Qué estará tratando de decir Cristo aquí? La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo. Y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. ¿Hay señales? ¿Las vemos? ¿Las entendemos? Este cambio es la señal de su obra. Os daré un corazón nuevo. ¿Entendemos? Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo, la antiley y la simulación, la hipocresía, la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo y si le seguimos será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. ¿Y cómo guardamos sus mandamientos? Cuando dejamos de ser egoístas y cuando simulamos ser lo que no somos. Dejamos de simular que somos lo que no somos en realidad. Es así como se guardan los mandamientos de Dios. Es así como uno está sometido al amor, a la ley. ¿Podéis entender? Amar al prójimo. Y es así como amamos a Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión también os pueda servir. Como siempre os invito, no tengáis en cuenta mis palabras. Id al texto. Pedid a Dios que a través de su espíritu podéis entender la realidad. No la que yo presento, porque el hombre es muy astuto también. Puede manipular los textos. Puede darle un sentido que no es. Por eso yo os lo digo,
no me escuchéis a mí. Id al texto. Entended lo que Dios trata de transmitir. Y con conocimiento en la verdad, tomad vuestras propias decisiones. Le ruego a nuestro Dios que os envíe su Espíritu, que os ayude a entender su perspectiva, su realidad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.